Viniste a mí, viniste a mí, me diste nombre, yo soy tu hijo, la niña de tus ojos. Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema en cuanto a juicio. Significado juicio en el diccionario bíblico da a entender como una hora de juicio final en cuanto a una serie de descargos a varios entes. En el caso a cuando al principio Jehová Dios hace los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Señor separa la luz de las tinieblas, y en ello afluencia que para que cuando en ello haya esa dispensación era necesario de que hubiera un tiempo, un lapso de tiempo, un justo juicio para el poder de las tinieblas, separando los justos del poder de las tinieblas encabezado por el maligno. Juicio penal puede ser administrado en la tierra en el gobierno que Dios ejerce sobre los hombres o sobre su pueblo, de acuerdo con los principios de la economía que esté entonces en vigor, o en el más allá para la eternidad, en conformidad con los decretos de Dios. Los 4 gravosos juicios de Dios sobre los vivientes cayeron sobre Jerusalén y han caído en general sobre la humanidad. Caerán todavía sobre la tierra en el futuro, como se muestra en Revelaciones, en el libro de Apocalipsis. Guerra, muerte por espada, sea de parte de un enemigo exterior, o guerra civil, hambre que puede provenir de la escasez de la tierra o un asedio, plagas de animales que pueden incluir la devastación de langostas debido a que asolan la tierra destruyendo sus frutos, pestilencia que a denuedo ha provocado la muerte en grandes proporciones en poblaciones. Aparte de esto, se dan conflagraciones en diversas partes de la tierra, terremotos, erupciones, ciclones, avalanchas, inundaciones, heladas, naufragios, maremotos, que se suceden con frecuencia. En cuanto a cómo es necesario de que esto acontezca, ya que debido a la iniquidad y al brote del poder de las tinieblas en la tierra, y es necesario de que se cumpla la palabra del Señor, y que se está orando para que la misericordia de Dios no sea eterna. Esto debido a la gran magnitud de asedios, de injusticias que se están cometiendo en la tierra. En el caso de los primeros juicios que hubieron en cuanto al pecado en el pueblo, ya después de que Israel se había formado y había crecido en tierra prometida, ellos se había levantado una serie de sucesos. Ya los hombres, algunos de ellos se habían olvidado, en su mayoría quienes encabezaban el pueblo judío, y cada uno hacía lo que bien
cada uno hacía lo que bien le parecía. Y por ende se empezaron a levantar jueces. En el caso de cómo Jehová apoyaba totalmente al pueblo judío, pero estos bien levantaban ídolos y adoraban a aquellos ídolos que estaban en aquel momento, sabiendo que Jehová era el Dios viviente, haciendo prodigios y señales para que ellos, en el caso de cómo sacaron a Jehová el Señor, lo sacó de tierra de esclavitud a tierra prometida, de tierra de Egipto, y hasta tierra donde fluye leche y miel, y en ello afluía para que regando maná sobre ellos, una nube espesa de día y una nube de fuego de noche. Y estos aún así después de ellos se habían olvidado de su Dios. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en nombre de Jesús te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe Señor nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezca allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias Señor te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el caso de los primeros jueces que hubieron en el pueblo judío, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 13 verso 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre tu cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde era, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón, el Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a vosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño de ha de nacer. Verso 9. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando allá en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. En cuanto a Sansón, como al momento de que el pueblo judío hacía lo que bien le parecía, y era necesario, Jehová había entregado a los adversarios, y en el momento de que esto acontece, el pueblo clamó, gimió, porque aquel pueblo moabita habitaba entre ellos y despojaba de aquella tierra, de sus mujeres, de sus yuntas y bueyes, de sus tierras, y el pueblo clamó nuevamente al Dios viviente, enviando el Señor el ángel de Jehová para que hablara con Manoa. En el caso de que Manoa, la esposa de Manoa, se le aparece el ángel de Jehová diciéndole que va a conceder un hijo, y no pasaría, no rasuraría su cabeza. En el caso de como al momento de que la fuerza de aquel niño, en el cual no habría de rasurar su cabeza, Sansón, era aquella parte primordial en cuanto a una orden que se le había dado. Y como al momento de que se levanta fervientemente este juez en el pueblo judío, en ello habita para que haya una tranquilidad entre aquellos quienes querían arremeter en contra del pueblo de Dios. Un pueblo fiel, había hecho lo malo, pero nuevamente había clamado. Y en cuanto a un justo juicio, tanto para aquellos que se cometen lo malo, pero al momento de que el Jehová, en el caso del pueblo judío, envía el ángel para que descienda sobre ellos un juez, en el caso de Sansón. Isaías capítulo 3 verso 1. Porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá
al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano. Verso 3, el capitán de 50 y el hombre respetado, el consejero, el artífice excelente y el orador. Un justo juicio en el momento de que en los días de Isaías, el profeta Isaías, en los días de Acaz y Ezequías, como reyes de Israel, esto nuevamente habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios, se habían olvidado de las proezas que había hecho Jehová al sacarlo de tierra de esclavitud, desde Egipto hasta lugar de tierra prometida. Esto estando allí, empezaron nuevamente a levantarse los hijos de Israel a hacer lo malo, o los reyes a tener muchas esposas. En el caso de cuando Acaz se mete con Jezabel, Jezabel era cananita y tenía las costumbres de los ídolos babilónicos de aquella región, y esta empieza a adorar con sus 400 sacerdotes que tenía en aquella región del oriente, y empieza a haber un juicio delante en cuanto él empieza a enviar nuevamente valientes hombres de guerra, jueces, profetas y adivinos, el adivino y el anciano, en cuanto a que nuevamente haya jueces que dominen, que hayan personas que tengan el control frente a un pueblo pecador, un pueblo que en gran manera se ha olvidado de su Dios, y que es necesario de que estos se levanten para que ellos den a conocer al Dios viviente y evitemos lo que nosotros conocemos, que Cristo nos dice a través de su escritura, que acerca de los dolores de parto de la tierra a causa de la maldad que habita en ella. Verso 4, y les pondré jóvenes por príncipes, y muchos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, y el joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare la mano a su hermano de la familia de su padre, y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni hay que vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. En como al momento de que Jehová empieza a levantar jueces, incluso por ello, por ende, van a haber personas que van a decir: no es mi compromiso, eso no me compete a mí, y ello hay de aquellos quienes se niegan a buscar de la promesa del Dios viviente, en cuanto es necesario de que todo esto lo hagamos por obediencia, para evitar que nuevamente haya, en el caso de como el Señor dice que la tierra gemirá por los dolores de parto, en cuanto a terremotos y pestilencias, esto por el incremento de la maldad en los hombres, y como aquellos seres celestes que han enseñado lo malo a los hombres también van a tener un justo juicio en cuanto a ello. Amós capítulo 5 verso 1: oíd estas palabras que yo levanto para la lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse, ya más fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Verso 3: porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10. En la casa de Israel, pero así dice Jehová, en la casa de Israel, buscad y viviréis. En cuanto a un llamamiento de arrepentimiento para el pueblo de Dios, en los días del profeta Amós, en el que eran 70 años de esclavitud del pueblo judío en Babilonia, y como en ello, en el tiempo que estaba Daniel como acompañante del rey Ciro, en los días de Darío, como gobernantes de la región de Persia, ellos afluenciaban para que nuevamente el pueblo judío volviera a acordarse del Dios viviente, para él volver a hacer las señales y los prodigios que habían hecho cuando había sacado a tierra de esclavitud al pueblo, a la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob, hasta la tierra prometida.
y era necesario que hubiera esta clase de juicio para empezar a mitigar la maldad entre los hombres y como ello afluencia para que nuevamente Jehová se manifestara en abundancia hacia con su pueblo escogido. Primera Corintios capítulo 10 verso 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual de los que seguían, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a juzgar. Ni forniquemos, algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Me como al momento de que el Señor inmediatamente mitiga en gran manera en cuanto a un juicio al poder de las tinieblas, a la mala actitud de los hombres. Y es necesario que esto acontezca para que podamos nosotros nos sintamos en gran manera apoyados, sabiendo que nosotros hacemos lo bueno delante de Dios. Y al momento de que hay un justo juicio, esto inmediatamente mitiga nuestro clamor por pedir que haya justicia, y a la vez también hace de que se extienda un poco más el tiempo tanto para el poder de las tinieblas, pero igualmente esto tiene que empezar a mitigarse. Es necesario que se levanten jueces que den a conocer la escritura y en cuanto a la importancia de cómo nosotros podemos tener esa afluencia para poder llegar a tener ese manto, revestimiento que nos da Jehová para aquellos quienes eligen mediante de creer en cuáles obras haremos de agradar a vuestro Padre, en creer en aquel que Él ha enviado. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 9: esto es una prueba de Dios, sabe rescatar de las dificultades a los que dedican su fe a Él, pero también sube como castigar a los perversos, pero también sabe cómo castigar a los perversos mientras esperan el día del juicio. El Señor castigará sobre todo a aquellos que se dejan llevar por sus juicios deseos y no respetan su autoridad. Ellos son los falsos maestros, atrevidos y tercos, que no tienen miedo de insultar ni siquiera a los poderes superiores. Los ángeles son más fuertes y poderosos que los falsos maestros. Sin embargo, ni siquiera los ángeles se atreven a acusar con insultos a estos poderes ante el Señor. Estos maestros insultan lo que no entienden, actúan sin pensar como animales que nacen para ser atrapados y muertos, y terminan como esos animales. Ellos les hacen mal a otros y se les pagará con la misma moneda. Disfrutan haciendo a la vista de todos los que les viene la gana, en gana. Cuando cenan con ustedes, ellos son una mancha que causa vergüenza, pues con sus mañas lo echan todo a perder. No pueden ver a una mujer sin desvestirla con la mirada. Eso es su pecado permanente. Hacen pecar a las personas inestables, son ávaros y expertos en aprovecharse de los demás. Por eso están bajo maldición. Se apartaron del buen camino y se desviaron por el mismo camino de Balán, el hijo de Bosor.
a quien le encantaba que le pasaran por hacer maldad. Balaam fue reprendido por su pecado, a pesar de que los burros no hablan. Una burra le habló como habla un ser humano y le dijo que estaba cometiendo un error. Así logró detener la locura del profeta Batán. En cuanto a cómo es de interés saber que se tienen que levantar personas que hagan lo bueno, que hagan evangelistas, pastores, discípulos, en el caso de Cristo, como nos dicen nosotros, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado sería salvo, mas el que no creyere sería condenado. En cuanto a un justo juicio para el poder de las tinieblas, apartar a los justos de los custodios que se despojaron de su condición celeste, el poder de las tinieblas, al lugar de condenación junto con los pecadores. Oramos para que en el nombre de Jesús cada uno de nosotros podamos ser personas cuyo nombre esté escrito en aquel libro, que podamos ser personas llenas del Espíritu Santo, podamos tener ese nombre escrito en nuestras vidas, y que en ellos nos aporte que podamos ser hombres afluyentes. Esto como jueces, en el cambio de que en aquel tiempo se levantaban jueces y hoy en día somos discípulos, predicando el año agradable. Esto para que tengamos un poco más de esperanza en medio de tantas dificultades. Oramos. Además les digo que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo para estar en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces y sabes cuál es mi necesidad, mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más, y me diste nombre, yo soy tu